Soy nuevamente un destacado exalumno que personalmente conozco hace más de 60 años, de Mackay School, quien ha dejado una huella profunda en el ámbito empresarial y el desarrollo económico de nuestra región. Les presento a don Eduardo Dip Maluk, de la generación 1972, quien actualmente se desempeña en varios cargos que más adelante voy a detallar. Eduardo es un destacado empresario villamarino, nacido el 4 de julio de 1955, reconocido por su compromiso con el desarrollo económico y cultural de la región de Valparaíso. Hijo de Eduardo Dip Hawat, inmigrante libanés que llegó a Chile en 1936, y de Natalia Maluk Trapulce, de ascendencia siria. Eduardo representa la primera generación de su familia nacida en Chile. No es menor eso. Egresó del Mackay School, llegó acá en quinto básico, antes estuvo en el colegio St. Paul's. En el año 72 egresó, fue Head Prefect, actualmente Head Boy, y en tercero medio fue presidente del centro de alumnos. Y posteriormente entró a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde se tituló de ingeniero comercial. Fue profesor de comercialización y ventas siguiendo los pasos de su padre, Eduardo. Asumió la dirección de la empresa familiar Dirk Carpet and Home, especializada en alfombras y productos para el hogar, expandiendo su presencia a nivel nacional e internacional. Además, ha incursionado en el sector inmobiliario, liderando proyectos como Barrio Foresta, en Reñaca, que contempla una construcción de 19 edificios residenciales con una inversión estimada de alrededor de 60 millones de dólares. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, consejero de la Cámara Nacional de Comercio y además actualmente es director del Valparaíso Sporting Club. Su más reciente y ambicioso proyecto es Destino Valparaíso, un centro cultural y gastronómico ubicado en el restaurado ex colegio alemán del Cerro Concepción. Este espacio de 5.000 metros cuadrados albergará el Museo del Inmigrante, restaurantes temáticos. El proyecto, que cuenta con un 85% de avance, se espera que abra sus puertas a fines de este año. Eduardo nos va a explicar más detalladamente al respecto. Eduardo también ha demostrado un fuerte compromiso con la comunidad, siendo uno de los fundadores de la Fundación Piensa, un think tank dedicado al estudio y promoción de políticas públicas orientadas a la descentralización y desarrollo regional. A lo largo de su trayectoria, Eduardo ha combinado su legado familiar con una visión moderna y comprometida, y su enfoque ha estado siempre orientado a generar un impacto positivo en la región, apoyando la creación de nuevas oportunidades para emprendedores y fortalecimiento de la competitividad de la industria regional en el escenario global, contribuyendo significativamente al patrimonio y progreso de la región de Valparaíso. Por favor, brindémosle un gran aplauso a nuestro Eduardo Díaz. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Muchos años han pasado y los veo a ustedes y me veo cómo se me cayó el pelo y continuaron las arrugas. Pero pese a que han pasado, yo no sé cuándo, yo salí el año 72 de acá, alguien puede sacar la cuenta, pero deben ser como 50 años, ¿ah? de no estar acá. Pero aún así siento
muy importantemente el espíritu del colegio. El colegio a mí me marcó muy bien. El colegio me dio muchas herramientas. El colegio me sirvió mucho para poder entrar a la universidad, para poder salir de la universidad. Cometí algunos errores, como por ejemplo estudiar, en ese entonces había humanidades y científicos. Y yo la verdad que tenía mis características más humanistas, así que estudié humanidades, pero sin embargo tenía ganas de estudiar una carrera relacionada con los negocios y con la economía. Y fue fatal, porque salir de acá, de estudiar humanista y tratar de entrar a una carrera que tiene un gran componente matemático y científico, me hizo pasarlo muy mal en la Adolfo Ibáñez en mis 3 primeros años. Afortunadamente tuve muy buenos profesores en la Adolfo Ibáñez, se apiadaron de mí y me dejaron hacer los últimos 3 para poder salir, pero me costó, la verdad que me costó mucho. Así que les recomiendo que estudien muy claramente, yo no sé si hoy día qué separaciones existen para poder entrar a la universidad, pero que tengan muy claro cuál es su base para que no se equivoquen con eso. Ese es un primero y muy buen consejo que les puedo dar. Si alguien va a estudiar una carrera relacionada con matemáticas, tiene que venir con una muy buena base científica. Y todas las ingenierías en general lo tienen. Si alguien quiere estudiar para ser abogado, evidentemente que no. Mi papá me decía, tú debes ser abogado. ¿Por qué? Porque había sido presidente del centro alumno, porque había sido head boy, porque tenía... Y porque en ese entonces, además, les quiero contar, los abogados eran los políticos de este país. Y la política, no como ahora, era un tremendo activo y era muy bien mirado. Entonces, él, imaginémonos, como contaba Gonzalo recién, un inmigrante que llegó en su familia, pero que llegó inmigrando, quería que su hijo alcanzara posiciones políticas, porque ese era como lo mejor que podía tener una familia. En aquel entonces también los sacerdotes eran muy bien valorados, hoy día no tanto, y entonces también la familia, no había familia que no tenía que tener un sacerdote. Pero bueno, yo le dije a mi padre, mira, la verdad es que no quiero estudiar. Estamos hablando del año 72. No quiero seguir estudiando. Ya estudié suficiente en el colegio, la verdad, no es lo mío estudiar. Y mi padre, en vez de enojarse conmigo, me trató, y este es un segundo consejo de cómo tratar a la gente, de tratarla por el lado bueno. Me dijo, mira, entiendo que quizás no quieras estudiar, pero tienes 17 años y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir a trabajar acá? ¿Vas a trabajar conmigo? Tienes toda tu vida por trabajar por delante. ¿Por qué no vas a la universidad a conocerla? ¿Por qué no vas a disfrutar de la Semana Mechona? ¿Por qué no vas a encontrar una polola en la universidad? Sale a bailar con ella, qué sé yo. Pero anda a pasarlo bien en la universidad. Que sea y tú ves después. Si te gusta, sigue. Y si no te gusta, no continúa. Y la verdad que me encantó la Adolfo Ibáñez. Es una universidad que yo recomiendo. 2 de mis hijos han estudiado en la Adolfo Ibáñez. Mis 3 hermanos, nosotros somos 4 hermanos, mis 3 hermanos estudiaron en la Adolfo Ibáñez, pero tener una trayectoria gigantesca en la Adolfo Ibáñez. Yo, de hecho, fui vicepresidente de la Junta Directiva de la universidad durante 3 años. Así es que traten de que siempre hacerlo por las buenas, que rinde más frutos que hacerlo por las malas. Y tengo que recomendar a Adolfo Ibáñez porque es también mi alma mater, igual que el colegio. Bueno, vamos a hacer una presentación que la hice el martes pasado en la Universidad de Santa María ante un encuentro de emprendedores, de empresarios y de emprendedores, porque está todo el mundo muy cachudo con esta cuestión de lo que yo estoy haciendo en Valparaíso. En Valparaíso no ha habido inversión privada de ningún tipo, pero menos aún en temas culturales. Probablemente en el país tampoco hay mucha inversión privada en temas culturales. Generalmente toda va ligada a temas estatales, subsidios, prebendas, encuentros, todo lo que se anda alrededor del tema cultural es muy ligado al Estado y al sector público, y hay muy poca gente que en el sector privado está haciendo cosas de este tipo. Nosotros compramos el Colegio Alemán de Valparaíso, que está en el Cerro Concepción, hace alrededor de 8 o 10 años atrás, y nos propusimos hacer un homenaje
y vamos a ver por qué en este minuto un homenaje a los inmigrantes. Primero van a ver ustedes ahora un pequeño video de la Fundación Piensa, de la cual soy partícipe y que les voy a comentar en adelante después de él. Por favor, si puedes poner el video. Muchas gracias. Bueno, ese es nuestro Valparaíso. No sé si vieron una palabra ahí que es muy importante, que se llama perseverancia. No sé si la alcanzaron a captar. ¿La captaron todos o no? Perseverancia. Porque en la vida empresarial es mucho más transpiración que inspiración. Y es lo que he aprendido en todos mis años de empresario. Lamentablemente, de mojar más la camiseta. Lamentablemente, de tener menos vacaciones. Lamentablemente, de tener menos tiempo para recrearse, para la familia, etc. Y quiero decirles que para ser empresario la plata se puede conseguir. La idea se puede encontrar, incluso copiar. Pero lo que no puede y nadie tiene sino es las ganas. Las ganas de emprender es lo que hace la diferencia entre una persona que quiere ser el organizador y en una persona que quiere trabajar. Y esa es la gran diferencia. Los que nos dedicamos a esta profesión de ingeniero comercial y de empresario somos los que organizamos el espectáculo. Otra gente es la que juega. Otra gente es la que lo hace y se entretiene y lo disfruta. Pero nosotros somos los que lo organizamos. Y por eso es que se requiere mucha perseverancia. Bueno, Destino Valparaíso es el proyecto al cual aludía antes. Esta presentación la hice para la Santa María, pero yo creo que es importante que la conozcamos también. Don Federico Santa María, en su legado y en su testamento, dejó todos sus bienes para que se creara una universidad. Él fue un emprendedor gigantesco, hizo una fortuna enorme, enorme, y murió en Europa dejando esto para que en Valparaíso se hiciera una universidad. Todo el mundo reconoce, todo el mundo conoce la Universidad de Santa María, ¿sí o no? La conocemos. Lo que no conocen ustedes es que hubo que haber empresarios, porque el señor se murió. Entonces todo el mundo dice, don Federico Santa María, la Universidad Federico Santa María. Pero realmente el señor se murió y dejó la plata. Y no sacamos nada con tener plata si no hay emprendimiento detrás, a lo que aludí antes. Bueno, dos personas inglesas, de ascendencia inglesa, don Agustín Edwards y don Gustavo Ross, fueron los albaceas de ese testamento. Y son los que construyeron la Universidad de Santa María. La Universidad de Santa María no es por casualidad que tiene un campus maravilloso con estilo arquitectónico neogótico, digamos. Es porque ese es el estilo predominante en Inglaterra. Así es que yo le quiero rendir un homenaje acá, no a don Federico, sino que a estos dos hombres, parte de, porque fueron bastantes más, pero parte de los que hicieron
la universidad. Y después quiero comentarles de Piensa. No sé si conocen Piensa, ¿no? ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce acá. ¿Los profesores? ¿Lo conocen, señor rector? Bueno, Piensa es un poco el reflejo de lo que nos pasa. Estamos en una región compleja, difícil. No estamos en la mejor región del país, pero nos encanta nuestra región, nos encanta nuestra ciudad, nos encanta nuestro mar, nos encanta Valparaíso, nos encanta Viña. Y nos juntamos 56 familias a poder hacer un centro de estudios de cómo podíamos mejorar esto, de cómo podíamos descentralizar Santiago, de cómo podíamos mejorar las políticas públicas acá. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años. Y con mucho éxito, gracias a Dios, en vez de tener menos familias, lo normal es que se vayan yendo, aquí van ingresando. Tenemos 85 familias de la región que participan de este centro de estudio y alrededor de 20 jóvenes que lo componen su staff. Bueno, voy a partir con la independencia de Chile. No va a ser muy largo, pareciera que es más largo, pero no es tanto. La independencia de Chile trae guerras de por medio entre patriotas y realistas, trae el año 1818. Y el año 1818 Chile por primera vez decreta la libertad de comercio. Y eso significa que Chile puede comerciar con otras partes del mundo y no necesariamente comprarle a España, porque estaba prohibido comprar a otro país que no fuera España. Y acá tenemos el origen de este colegio. En esta imagen está el origen de este colegio. Intrépidos navegantes, aventureros, empresarios, conquistadores ingleses se hacen a la mar casi al mismo tiempo de que se consolida la independencia de Chile. Y esta gente, ávidos de aventura, imaginémonos que son galeones, no estamos hablando de barcos de vapor ni de barcos de motor, estamos hablando de barcos de vela que salen de Liverpool, que salen de Southampton o de Bristol y se vienen a cruzar el Atlántico en un viaje épico. Imaginemos lo que es cruzar el Atlántico en un barco a vela, es una cuestión increíble. Bueno, cruzan el Atlántico y llegan a la costa oriental, un poquito antes acá, a la costa oriental de Sudamérica. Brasil, Uruguay, Buenos Aires. Y Buenos Aires, que ya comenzaba a ser una ciudad importante y bonita, los tipos siguen hacia abajo, siguen en la aventura, llegan al Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos tiene el peor mar del mundo. Y sin embargo los tipos se dan la mella de poder cruzarlo. Y lo hacen por el Cabo de Hornos porque si lo hicieran por el Estrecho Magallanes, no existen los vientos en el Estrecho Magallanes como para poder llevarlo. Entonces pueden pasar meses en el Estrecho Magallanes y los tipos deciden cruzar el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos hizo naufragar muchos barcos ingleses, muchísimo. Y llegan a Chiloé. Y en Chiloé, entre españoles, gente del terruño, qué sé yo, les dicen, algunos se establecen ahí, ingleses que todavía existen, familias inglesas en Chiloé, le dicen, no, que el lugar para estar y para ver es Valparaíso. Así que se vienen. Y llegan a Valparaíso. Valparaíso, ustedes saben cómo se llamaba, cuál era su nombre indígena, ¿no? Valparaíso se llama Alimapu. Y Alimapu significa tierra quemada. Y eso es lo que era. Era unos cerros pelados, bastante penca todo. Y los ingleses dicen, esta cuestión no puede ser el Valle del Paraíso, que es donde estaban convocados. Entonces siguen hacia el norte y se encuentran con las guaneras y las calicheras. Las guaneras son depósitos de guano de aves marítimas y de animales marítimos que se acumularon durante siglos en islotes y en lugares de la costa se acumuló el guano. Y también descubren el salitre.
Y ambos son unos fertilizantes fantásticos para poder hacer mejores cosechas agrícolas. Y se junta en ese minuto que tanto en el Reino Unido como en Europa las cosechas estaban en un desastre y había una hambruna gigantesca. Entonces se ponen a enviar estos fertilizantes a Europa y el Reino Unido. Y alrededor del año 40, entre 40 y 45, salían 3.000 barcos con fertilizantes hacia el viejo mundo. 3.000. Eso significa casi 10 barcos diarios. 10 barcos diarios desde Chile para allá. Valparaíso nunca ha tenido 10 barcos diarios, para poner un contexto. Entonces, estos ingleses, donde ya comienza a haber dinero, comienza a haber muchos recursos, deciden que no se van a quedar en el norte, porque el norte es el desierto no responde a su hábitat que habían tenido en el Reino Unido, sino que en un lugar donde hay más verde, donde pueden hacer sus jardines, donde hay agua, etcétera, etcétera, y se establecen acá en Valparaíso. Eso es lo primero, y estamos hablando del año 40, 45, que empieza, la verdad, a haber un boom y una abundancia gigantesca acá en Valparaíso, producto del tema del salitre. El colegio se funda en el año 57. O sea, ustedes pueden entender de que para traer profesores de allá y poner un colegio acá, ya tenía que haber muchos recursos. Así que el salitre era, y el guano, por lejos, lo mejor que le puede haber pasado a Chile en su historia. Y ahí, como todo pasa y todas las cosas pasan, fueron llegando el resto de las colonias, el resto de los inmigrantes que vieron de que acá era posible hacerse en América. Y hacerse en América significaba disfrutar de estas platas que se cosechaban en el norte, que se traían acá, y donde esta, entre comillas, abundancia hace que Valparaíso se transforme en un polo empresarial de primer nivel a nivel internacional. Y vienen llegando. La colonia siguiente que llega es la alemana, después la italiana, la española, la francesa, llegan los primeros árabes, los judíos, los croatas, los suizos, daneses, etcétera. Son las colonias más importantes. Podemos ver ahí a la mano derecha el emporio de los italianos. Se decía que había un emporio por cada cuadra que había en Valparaíso. Si les doy mucho sueño a todos, me avisan. Bueno, estos líderes ingleses son los que forman nuestro colegio y son los que forman lo que viene en adelante. Y quiero comentar ahí que los ingleses, especialmente, y después del 1850, se meten en energía, en tranvías, en trenes, en colegios, en los bancos, en deporte, en las fábricas. La ciudad es una ciudad pujante, una ciudad gigantescamente pujante. Y aquí quiero traerle a colación un hito, que es el del submarino Flash. ¿Conocen los del submarino Flash? Yo creo que no, porque muy poca gente lo conoce. No, esto es después. El submarino Flash es el quinto submarino que se hace en el mundo. Se hace en la playa de las Torpederas, al final de Valparaíso al sur. Lo hace un alemán, el señor Flash. El quinto submarino que se hace en el mundo, entendámoslo, para que veamos lo importante que es. Sin embargo, en el viaje inaugural de este submarino, se arrastra este submarino hasta el muelle Prat, que seguramente lo conocen ustedes, han ido a andar en lancha por ahí, donde están los barcos. Invita a su mujer y a todos sus hijos a que entren a este submarino para su viaje inaugural. La mujer le dice que no, tenía 5 hijos, 6 hijos, y él decide entrar al submarino con otra gente y con su hijo mayor. Bueno, el submarino se hundió y nunca más volvió arriba. Pero no es menos importante lo que hizo este señor, porque demuestra la capacidad emprendedora y de ingeniería que existía en Valparaíso. Y otro hito. El Hotel Sheraton Miramar. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Todos lo conocen, sí o no? Más fuerte. Eso. El Hotel Sheraton Miramar, ustedes lo conocen como Hotel Sheraton Miramar. Entre el año aproximadamente 1870 y 1930, fue la maestranza de ingeniería más importante de Chile. Se fabricaron casi 700 carros de ferrocarril,
se fabricaron 40 locomotoras. Se fabricaron todos los puentes metálicos que ustedes ven en su viaje al sur, cuando se van en auto hacia el sur y ven los puentes de ferrocarril, incluso algunos puentes carreteros, se hicieron en esta maestranza y se transfirieron allá. Se hicieron todas las oficinas salitreras, la mayor parte de ellas se hizo. Incluso se armaron automóviles. Eso se hizo en lo que es, bueno, por supuesto que se armaron barcos también. Eso se hizo en Caleta Barca, donde hoy día tenemos el Sheraton y no queda ningún rastro de esa maestranza gigantesca y maravillosa que existió. Esos fueron nuestros ingleses, Lever y Murphy. Como ellos, cientos que llegaron y se afincaron acá y del cual nosotros tenemos que sentirnos como legatarios de ellos en este colegio que es su cuna, tremendamente orgulloso. Bueno, Valparaíso sigue. Aquí tengo que pararme un poco porque este señor es mi abuelo y yo, tanto como le rindo homenaje a los ingleses, tengo que rendirle un homenaje a él. Este señor llegó, no, perdón, el contexto es el siguiente. Estamos en Siria en el 1900. Siria, Líbano, Jordania, Palestina son parte de los países que se llaman el Asia Menor. Estaban dominados por los turcos. Los turcos estaban en guerra con los macedonios. Los turcos venían a buscar a los jóvenes, 12 años, 13 años, 14 años, quinceañeros, como ustedes. Imagínense ustedes, los venían a buscar a sus casas para llevarlos a la guerra y ponerlos en la primera línea de batalla como carne de cañón en la guerra con los macedonios. Por supuesto que las familias árabes, que no eran turcas y que por lo tanto no tenían por qué participar de una guerra de la cual no era propia, sacaban o trataban de sacar a sus hijos para que no los mataran. Uno de esos es mi abuelo, don Juan Maluk, que está ahí, y lo sacaron a Creta, después a Génova, a Marsella, y le dijeron en Marsella, 13 años, imagínense ustedes, viajando en las bodegas de los barcos, no estamos hablando de viajar en camarote en primera clase, en las bodegas tirados en el suelo, que tenía que irse a América porque en América era el continente de la prosperidad. Y así llegó a Buenos Aires. Pero en Buenos Aires le dicen, mira, no, la verdad que el lugar realmente próspero es Valparaíso. Y cruza a lomo de mula la cordillera en el 1900 y se establece en Valparaíso. Y ese es el origen de nuestra familia, de la familia, mi abuelo Maluk y mi abuelo Dip, prácticamente la misma historia. Así es que quiero que ustedes se vean, hoy día sentados acá, súper cómodos, bien enseñados, almorzaron rico recién, qué sé yo, contra un joven que tuvo que arrancar, que además dejó en peligro a su familia, porque los turcos tomaban represalias contra la familia cuando no encontraban a los jóvenes. Y que sin embargo cruzó el mundo entero para llegar a Valparaíso. A Valparaíso. Para llegar a Valparaíso. Un joven que no conocía sus costumbres, que no conocía su comida, que no conocía su ambiente, que no tenía familia y que no tenía nada. ¿Qué es lo que hace ese joven? Comienza a vender cajas de fósforos de a una, hojas de Gillette de a una, sale a los cerros y empieza a vender como ambulante. Eso fue lo que hizo. Bueno, yo le rindo un homenaje a él porque rindir un homenaje a él creo que es muy emocionante hacerlo a todo el resto de la gente que llegó a las colonias. La mayor parte de la gente que llegó a las colonias es porque no lo pasaba bien. Ustedes hoy día lo están pasando bien, ¿por qué se van a ir? ¿Ah? Van a ir después a la playa, van a pasear, tienen carrete el fin de semana. ¿Por qué se van a ir ustedes? Bueno, pero este viaje tan épico tiene que traer reflexión, tiene que traer una reflexión importante de que la vida no es lo difícil que nos parecen los exámenes, las tareas, es mucho más que eso, realmente. La vida le ha tocado a gente bastante madura, pero que son la gente que formó esto. Esta ciudad no existiría, Viña del Mar no existiría. Esta cuestión es mucho más entretenido con sonido, pero no, me parece que no suena.
Esto es parte de los videos del Museo del Inmigrante que después van a poder ver cuando nos vayan a ver en Valparaíso. Bueno, Valparaíso, el año 1906, sufre un terremoto devastador. Valparaíso que ha hecho realmente nada. Se vino abajo 3/4 de la ciudad. Y eso determina muchas cosas en adelante. En el año 1910 se inaugura la que es probablemente la obra de ingeniería hasta aquel entonces más importante de Chile, que era el tren trasandino. Había que cruzar toda la cordillera para unir Valparaíso con Mendoza. Y se logra. Lo hacen. El año 1914 se abre el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá trae aparejado un lento pero progresivo problema para Valparaíso. Y que era que todos los barcos pasaban por Valparaíso, los barcos que estaban entre este y oeste, digamos, todos pasaban por Valparaíso, no había otra forma de pasar desde la costa este, desde Europa o de la costa este de Estados Unidos, qué sé yo, hacia la costa oeste, e incluso hacia el Pacífico. Así que Valparaíso se transformaba siempre en un puerto de estadía, en un puerto que había mucha gente, había mucho movimiento, había mucha mercadería. Era un puerto que abastecía a todo el mundo, porque había de todo lo que ustedes se imaginaban, losas inglesas, tejidos franceses, lo que ustedes pueden encontrar en el mundo estaba en Valparaíso, relojería, cámaras de fotos, lo que ustedes pueden encontrar. Era un puerto libre, abierto, de gran comercio internacional. El Canal de Panamá lo comienza a cercenar. Pero, está mala la fecha ahí arriba, la fecha es 1929, en que pasan dos cosas. Pasa la crisis económica en el año 29, que es una crisis gigantesca, una crisis que el mundo completo sufre por ella. Y, para peor, en el mismo 1929 se descubre el salitre sintético, lo sintetizan los alemanes a contar del petróleo y del potasio. Y eso hace que se nos acabe la riqueza que forma Valparaíso. Y acá quiero hacer un punto, y quiero que lo tengan muy en cuenta, porque el salitre es a ese entonces lo que el cobre es a hoy. El cobre, Chile es un país de cobre. Chile hoy día, la mayor parte de sus ingresos son cobre. Y si no tuviéramos esa riqueza, este país sería un país de segunda clase, no sería el país de, bueno, algunos dicen que es de tercera, no sería el país de segunda clase o de primera clase que es hoy día. Pero de ese día comienza un declive importante porque resulta que Chile deja de tener sus mercados abiertos y Valparaíso es un lugar mundial, es un lugar donde se confluyen todos los productos del mundo. Y cierran las importaciones, elevan los aranceles aduaneros y Valparaíso pierde el comercio. Y entonces comienza una lenta decadencia de Valparaíso que dura hasta nuestros días. El país cierra, escoge una política económica que implique sustituir las importaciones, se crea la Corfo, la Corporación de Fomento, y con eso Chile decide de que no quiere importar y quiere producir aquí adentro. También es muy importante este otro hito, porque exactamente el 2 de septiembre del año 45 termina la Segunda Guerra Mundial, es exactamente 80 años. Y con esto llegan los últimos inmigrantes históricos que tenemos acá. Llegan los últimos alemanes, los últimos italianos, los últimos incluso americanos, que se vienen después de la Segunda Guerra Mundial a un lugar que esté más tranquilo. La gente ya no quiere estar en Europa de todo lo que han sufrido, digamos, y se vienen acá. Bueno, y se dan dos hitos que los quiero comentar acá. Uno es que el gobierno militar, lamentablemente, nombra la región metropolitana de Santiago y a todo el resto nos pone un número. A nosotros nos puso el número 5. Lo pongo así para que puedan entender de que nosotros no somos un número, nunca fuimos un número, pero las políticas gubernamentales pueden hacer que seamos y terminemos siendo un número. Y eso fue lo que sucedió durante el gobierno militar. La verdad que Valparaíso siguió perdiendo importancia y Santiago siguió creciendo. Santiago hoy, permítame que saque el chaleco porque me dio calor.
Santiago hoy es el 60% del producto. 60% del producto con el 40% de los habitantes. Puede entender de que todo el resto de estas regiones con números hemos pasado a tener menos importancia. Y es lamentable porque un país que tiene ese grado de concentración es un país muy desigual, tremendamente desigual. Cuando uno va a Santiago no lo puede creer, la verdad, porque estamos con cosas, estamos en otro país. Bueno, y la otra cosa que también es importante, nosotros tuvimos un presidente, muy buen presidente, que fue don Ricardo Lagos, y don Ricardo Lagos decidió hacer un edificio tecnológico donde las startups pudieran estar albergadas. Lamentablemente tomó una pésima decisión. Lo hizo en Curauma, en un lugar donde no había nada, y sigue habiendo poco, entre comillas. Sin embargo, la otra opción era hacerlo en el centro de Valparaíso, en el barrio Puerto, en la estación Puerto, en un lugar donde hoy día hubieran confluido todas las startups, toda la ingeniería, toda la computación, toda la informática, y hubiera sido realmente otra historia la que se hubiera contado en Valparaíso allá antes. Pero sin embargo, lo dejó hecho en el edificio Corfo en Curauma y hoy día es la sede de la PDI. Lo menos innovador, tecnológico y emprendedor que algún presidente podría haber esperado. Bueno, finalmente voy a comentarles de este proyecto, de por qué. Permítanme ver algunas de mis notas porque quiero que sea entretenido. ¿Por qué Destino Valparaíso? Porque queremos mantener la memoria histórica. Queremos que Valparaíso no se nos pierda de la cabeza. Queremos que los jóvenes como ustedes se sientan orgullosos de su pasado y de por qué están acá. La mayor parte de ustedes, hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. La mayor parte de ustedes. Esta es una cultura distinta que la de Santiago. Nosotros somos distintos que los de Santiago. Nosotros estamos armados de estas colonias que yo comentaba recién, y Santiago, en su inicio y en su apogeo, fue la aristocracia castellano-vasca, que era una aristocracia eminentemente agrícola, que sus fortunas venían de explotar la tierra. Y la nuestra era de explotar recursos naturales, como el salitre, por ejemplo, pero también de comerciar y de hacer un lugar de encuentro y de entendimiento de todas las nacionalidades posibles en el mundo. En Valparaíso se jugaba básquetbol y jugaban los árabes contra los judíos, digamos, los italianos contra los alemanes, etc. O sea, había una cultura del encuentro que quizás se había dado en pocas partes del mundo. Nunca nadie peleaba en Valparaíso por alguna razón étnica o de raza, etc. Así que decidimos comprar el ex colegio alemán y rendir un homenaje a quienes todos, no solamente mi abuelo, a quienes todos llegaron a Valparaíso. El edificio es un edificio de 1870, el colegio alemán tiene la misma edad que el colegio Macay, también fue fundado en 1857, pero este edificio es de 1873. Fue construido por los arquitectos alemanes que se llaman Biederhauser, que son los mismos que construyeron el Teatro Municipal de Iquique, que si ven el Mercurio de hoy, se está reinaugurando hoy en Iquique con una ópera en un teatro municipal maravilloso, realmente maravilloso. Está recién remodelado, recuperado. Bueno, esto era un poco lo que pasaba en nuestra foto histórica. El proyecto es un proyecto que acomoda el recinto para que lo hayamos rehabilitado. Es un lugar, yo lo he denominado de entretención. ¿Por qué? Porque si bien contiene el museo, un museo interactivo, un museo con audioguía, el primer museo con audioguía en Chile, un museo con audioguía electrónico, con detectores de donde uno se encuentra, con pantalla. No es un museo grande, pero es un museo muy bonito y muy entretenido. Y por lo tanto, y además, bueno, en este proyecto de 5.000 metros cuadrados, tenemos también 5 restaurantes temáticos y tenemos 5 tiendas, tenemos una gran tienda de museo y tenemos 2 salas de conferencia para 250 personas cada una, además de.
Entonces, lo que queremos es que la gente vaya a conocer sus raíces, su reencuentro, pero que también vaya a pasarlo bien, a comer, a divertirse, a que sea un lugar muy, muy entretenido. Bueno, voy a dejar algunas reflexiones finales de esto, que la verdad es que ¿por qué hace uno esto? Porque uno la verdad que tiene empresas y ha trabajado, y la verdad que hemos trabajado harto durante toda nuestra vida, digamos. Lo hace porque la vida no puede ser circunscribirse a intercambiar bienes y servicios. No puede ser. Tiene que ser algo más. Hay que trascender con algo más. Y yo los llamo a ustedes que en el futuro, cuando tengan mi edad o ojalá antes, lo puedan hacer. Siempre piensen en la universalidad del ser humano. Siempre piensen en la humanidad. Siempre piensen en que hay que ir más allá. Porque es muy importante de que no haya empresas exitosas en comunidades que están fracasadas. Es muy importante que las empresas se metan y se compenetren del entramado social. Así es como está quedando. Tiene un ascensor panorámico de cristal que lo lleva a un mirador que tiene vista 360 grados por Valparaíso. Aquí hay algunas fotografías de las obras y esperamos abrirlo ahora el 2025. Acá, no sé lo que hay, pero debe ser como un videillo de cómo está quedando tanto la parte, esta es una parte nueva del colegio. El colegio se le cayeron varios pisos y nosotros lo recuperamos, pero con la neoarquitectura porteña. Tiene la parte que se ve ahí a continuación, que es de 1870, los árboles son del 1870, son pimientos que tienen centenario. Y aquí hay un recorrido, bueno, que debería haber ido haciendo mientras se estaba armando. Esta es la parte de la colonia francesa que está dedicada a la moda esto es parte de la colonia inglesa, con un piano que nos donaron los ingleses. Tiene cuadros de Somers que he metido adentro. Esta es parte de la colonia italiana, dedicada a la comida, porque a los italianos les gusta comer, les gustan las pastas. Esto es parte de la colonia alemana, dedicada a la farmacia, botica y a NOP, a la farmacéutica natural. Esto es parte del emporio de los italianos, con cajas registradoras de hace un siglo, con las marcas de la época. Esto es parte de la escenografía portuaria. Parece que ahí llegó. Ahí. Vamos a ir un poco más acá. Bueno, todos son partes del museo que esta es la joya de la corona, es el teatro del Colegio Alemán, en la sala alemana, el Deutsche Haus, que nos demoramos un año en hacer todos los frescos de nuevo, en hacer todas las cornisas, en rearmarlo, para dejarlo como lo que es, uno de los lugares más lindos de Chile que van a poder apreciar ustedes. Esto ya es un evento que se hizo hace una semana atrás, donde la familia Knopp celebró sus 100 años. Y este es Destino Valparaíso de noche, ya iluminado. Bueno, mi última reflexión es que esta no es una plata para regalarla. O sea, pese a que no se va a recuperar nunca la inversión de lo que se ha hecho ahí, la inversión es una inversión en cultura. Y aquí voy a leer esto porque es muy importante. La cultura no es un gasto, sino una inversión con retorno múltiple en calidad de vida, en atracción de talentos, en cohesión social, en educación. Una ciudad con arte es una ciudad más habitable. Y una ciudad más habitable es una mejor ciudad para hacer negocios. Esto es en el Mercurio el día 21 de mayo. Y eso es. Queremos rememorar la memoria, rememorar a nuestros inmigrantes históricos. Queremos que esto sea, entre comillas, un negocio de administración, no un negocio de rédito, un negocio de rédito en cultura, porque la vida es mucho más que vender bienes y servicios. Muchas gracias.
Se abre la ronda de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta aquí para nuestro espectacular invitado? Alumnos de economía, gestión. Señor Cabe Martori, hable fuerte, por favor, para que lo escuche. Bueno, lo dije al principio, la verdad. ¿Qué es lo más importante? Las ganas. Las ganas. Las ganas. Uno puede... Mira, te lo voy a poner como ejemplo. Yo partí acá con mi negocio. Yo creo que todos saben que nosotros tenemos un negocio de alfombra. Y partimos con un negocio en la Avenida Libertad. Todavía está. En Libertad, frente a los Carmelitas, en Cuatro Norte. Por ahí está nuestro primer negocio. Una tienda chiquitita con la cual partimos. Pero yo siempre tuve ganas de crecer, siempre tuve ganas de que fuera un negocio grande. No podía limitarme a que fuera una tienda. Y bueno, el año 91, nosotros partimos en el año 84. El año 91 se abrió Argentina al comercio. Yo había ido de luna de miel a Buenos Aires. Lo encontré una ciudad espectacular. La verdad que encontré que era fantástico ir a Buenos Aires. Así es que dije, ¿sabes qué más? Hay que instalarse en Buenos Aires. Hay que tener ganas. Va a ser difícil, va a ser difícil. Pero de ahí nos instalamos en Uruguay, nos instalamos en Perú, nos instalamos en Colombia y nos instalamos en México. Porque una cosa trae la otra. Ahora, es más fácil quedarse vendiendo alfombras ahí frente a los carmelitas, es más fácil. Pero mucho más entretenido lo otro, tener ganas. ¿Alguien más? Dímelo. Es una buena pregunta. Una muy buena. Mira, lo malo es que no me va a pasar. O sea, no me va a pasar no porque no pueda pasar, porque los negocios efectivamente pueden andar mal. Pero, pero es muy importante ahorrar. Muy importante. O sea, no puede creerse que todo se lo va a gastar. Yo creo que esa es una pésima idea de gastarse el sueldo entero. Y yo desde que yo partí trabajando para los Ibáñez en Tres Montes, en Córpora, y me gastaba una plata en el departamento, me gastaba una plata en el auto, qué sé yo, y me dejaba una plata, y mi plata me ahorraba esa plata. Y yo tenía a mi papá detrás, y tenía a gente de mi familia, qué sé yo, pero yo creo que uno tiene que ahorrar. Ahora, además, cuando uno ahorra, la segunda cosa es saber invertir, que es muy importante, sobre todo en los empresarios y en los emprendedores. Entonces, si uno junta ahorro con inversión y lo haces bien, entonces vas a tener una parte por lo menos más tranquila, que si tu negocio anda mal, vas a poder soportarlo y armarlo. Y para eso, tanto el colegio, muy importantemente el colegio, y la universidad, tremendamente importante. Mira, yo no sería el que soy si no le hubiera hecho caso a mi papá de haber ido a la fiesta mechona. Porque la visión que le da a uno, la visión de 180 grados, se encuentra con la educación. Con la educación. Y yo creo que el poder ligar una cosa que está acá con otra que está por este otro lado es porque te enseñaron de que las finanzas tienen que ver con las humanidades y las humanidades tienen que ver con el arte y el arte tiene que ver con los productos y con la comercialización y con el diseño y con el sinnúmero de cosas que se dan. Entonces, si alguien logra estudiar bien, va a poder
ligar lo que está acá con lo que está acá y seguramente va a tener un buen resultado. Entonces, es muy importante leer. Es muy importante leer. Yo sé que ustedes, la mayoría, no leen el diario. Yo sé que la mayoría de ustedes no leen el diario. Y no es porque les lea la mente, sino que también tengo mis hijos. Y es muy importante leer el diario. La persona que quiere estudiar ingeniería comercial especialmente, pero cualquier otra carrera, pero ingeniería comercial especialmente, y no sabe qué es lo que pasa, no con la economía, no sabe qué es lo que pasa con el mundo, es un gallo que no le va a ir bien a un negocio. Y aquí voy a, pese a que ustedes son más jóvenes que cuando a mí me dieron el consejo, yo les recomiendo, por lo menos, el Mercurio de Santiago, el día sábado, el día domingo y el día lunes. Cada uno tiene un editorial, el editorial económico, el editorial político y el editorial internacional. Y eso es fundamental para su trabajo de la semana. Es fundamental. Así que, si quieren que les vaya bien, no dejen de leer el diario. Ojalá lean todo lo que puedan, ¿eh? Todos los libros y todo lo que se pueda llegar a sus manos, léanlo. Pero sobre todo, sean gallos informados, sean gallos cultos, sean gallos a los cuales puedan tener opinión. Porque la opinión se respeta. O sea, el que no tiene opinión no lo respeta a nadie. Pero el gallo que tiene opinión se respeta. Y ese respeto se transforma en bondades, se transforma en negocios, se transforma en redes, se transforma en alianzas, se transforma en sociedades. Entonces, ojo, que hay que leer. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra? Ya. Sí, dímelo. Sí. Bueno, porque en la vida hay que ser locuras también. Hay que ser loco. O sea, porque no voy a estar vendiendo chuapinos toda mi vida, digamos. Es un poco eso. Mira, bueno, gracias a Dios porque hemos podido crear un grupo de empresas que nos soporta, por un lado. Pero por otro lado, porque cuando uno siente la obligación de devolver a la comunidad un proyecto como este, hay que llevarlo a cabo. Hay que llevarlo a cabo. Evidentemente no se va a recuperar ni un peso. Es verdad lo que tú dices, no se va a recuperar ni un peso. Pero probablemente es de las cosas más entretenidas que he hecho en mi vida. Y estoy feliz de hacerlo. Mira lo que provoca esta cuestión. O sea, yo el martes pasado ante 1000 personas, y me llamaron porque tengo este proyecto, no me llamaron porque vendo alfombras, digamos, me llamaron por esto. Entonces, está la trascendencia que puede tener algo así, que puede incentivar a otra gente a que haga otro tipo de inversión en cultura parecida, mejor. Por lo pronto, por ejemplo, está Claudio Engel, a quien seguramente ustedes no conocen, pero Claudio Engel tiene un proyecto espectacular, que es el Museo de Arte Moderno que se va a hacer en el Parque Bicentenario de Santiago. Él es un coleccionista de arte moderno, tiene cientos de cuadros, un gallo extraordinario, colecciona cuadros desde que tenía 20 años, hoy día tiene mi edad. Y este gallo está poniendo toda la plata, pero es mucha plata, mucho más que Destino Valparaíso, digamos, muchísimo más. Y está poniendo todos sus cuadros. Y lo quiere hacer porque así tiene que ser. Oye, acá no estamos acostumbrados a la filantropía, a lo que hizo don Federico Santamaría. Pero acá la filantropía debería ser una acción que debería estar en el corazón de todos, digamos, como en Estados Unidos. En Estados Unidos la filantropía es lo que hay que hacer. Y no hay ninguno que no sea filántropo, no hay ninguno. O sea, veamos a Warren Buffett, que está tan de moda en estos días, que se acaba de retirar, o a Bill Gates, o qué sé yo. Oye, son fundaciones que donan, mira, estaba leyendo, creo que eran 600.000 millones de dólares donados a filantropía. Entonces, hay que, por un lado, ser generoso, desprenderse, ser loco, tener ideas y atreverse.
¿Algo más? Allá, perdona, allá. Cerrarlo, no. No, la verdad que muchas cosas han fallado. Muchas cosas han fallado. Honestamente, ¿ah? O sea, no, no todo lo que brilla es oro en este cuento. O sea, yo me tuve que hacer cargo de mi familia porque mi padre le dio un derrame cerebral. Yo trabajaba en Santiago, llevaba 2 años trabajando como ingeniero comercial y a mi padre le dio un derrame cerebral y quedó imposibilitado eh, de seguir proveyendo a mi familia y yo tenía 3 años estudiando y me tuve que hacer cargo y fue muy duro, muy doloroso, muy costoso. La peor época de este país, el año 83. El, la peor crisis. Esto que hablan ahora de la crisis, que sé yo, esto no es nada. La crisis del año 83 echó abajo el 14% del producto. 14, aquí están hablando de crecer 2%, menos 14 en un año. Más 30 en cesantía, 30% de la gente cesante. ¿Ustedes conocen la ruta Las Palmas? ¿Todos la conocen? ¿Han bajado por ahí? Esa ruta se empezó a hacer a mano el año 83. A mano, para poder darle trabajo a la gente que está desempleada y cesante, con palas, con chuzo. Así se hizo. Esas son crisis. Así es que, ante eso, hay que seguir, hay que perseverar. Y si uno trabaja y trabaja y trabaja, van a pasar muchas cosas malas, pero las más de las cosas van a ser buenas. No, nada. ¿Algo más, Gonzalo, tú? ¿O hay alguien más? ¿No? Por todo lo que has hecho en tu vida, porque te la conozco completa. Gracias por lo que nos has transmitido a estos muchachos. Y te iba a hacer una pregunta primero. Te tengo un pequeño regalito de parte del colegio para que lo guarde y lo ocupe. Yo creo que le va a quedar bien y le va a gustar. Me voy a poner un poco sentimental quizá, pero yo a la familia Dip la quiero mucho, 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 mucho. Éramos vecinos. Él vivía 1 Poniente entre 7 y 8 Norte, y yo vivía en 8 Norte con 2 Oriente. Compañero de Cristiana, el tercer hermano de Eduardo, y nos conocemos toda la vida. Lo que ustedes como familia, y a ti en particular, describiste hoy día, fue en un contexto y en una época muy complicada de este país, y lograste todo lo que has logrado. Hoy en día, este grupo de chicos, de jóvenes, viven en otro mundo. ¿Cómo lo hacen para poder lograr lo que tú has logrado o lo que podrían llegar a hacer en adelante con más cosas de las que tú tuviste? ¿Qué crees tú? Una pregunta que te hago yo. Porque Bueno, yo creo que hoy día las oportunidades. Bueno, a ver, el día martes, les decía a los gallos de la Santa María de que tenían como los rockstar invitados para esta cuestión a los Jaiba. ¿Conocen los Jaiba o no? El Jaiba mayor tiene 80 años y otro gallo que vende alfombras hace 50, digamos. O sea, la verdad que era un encuentro de emprendimiento, de la economía digital, de la cosa nueva, qué sé yo, aquí y allá. Y lo decía como broma y para reírnos un rato, porque en el fondo ambas cosas son súper importantes. Por un lado, la gente que tiene experiencia y que ha creado y que ha armado y que ha podido, pero sobre todo yo me siento un dinosaurio de lo que a ustedes les va a tocar vivir. Un dinosaurio. Yo vendo alfombra, un producto que tiene 5.000 años, que lo usaban los nómades para poder dormir, que después hoy día lo tenemos en nuestras casas y en palacios y qué sé yo, pero tiene 5.000 años. Ustedes tienen lo que está pasando hoy día. Lo que está pasando hoy día es tecnología. Todo apunta a la tecnología.
Yo creo que ahí es donde tienen que estar las máximas y las mejores de nuestras capacidades. Todo lo que uno ve de innovación y de tecnología es extraordinario, extraordinario. Cómo el mundo ha cambiado es una cosa espectacular. Lo que está haciendo la inteligencia artificial, lo que vamos a... Realmente, métanse en ese mundo porque ese es el mundo que viene. Y no se metan en la alfombra porque ya pasó. Bueno, muchas gracias. ¿Ah? Gracias.